entiendo que sí, aparte de la racha por resultados, a nivel colectivo entiendo una mejora grande, como digo, a nivel táctico, a nivel global, del Castilla de las primeras 4 o 5 jornadas al Castilla que vemos ahora. Sin duda, es un equipo totalmente nuevo. En las primeras jornadas se veía un Castilla muy bipolar, un Castilla que en casa daba el do de pecho, pero que fuera sí que es verdad que parecía otro equipo totalmente nuevo, peor diría yo, con carencias, y ahora lo que ha resurgido es un poco aquel núcleo de jugadores que consiguieron la UEFA Youth League con Raúl en la temporada 2019-2020, que al final yo creo que ese núcleo acompañado por Rafa Marín, acompañado por un Pablo Ramón mucho más dinámico desde el lateral izquierdo, acompañado también por una versión más agresiva, más eficaz de la tasa, pues al final el Castilla ha mejorado mucho en defensa, los repliegues son mucho más ordenados y coherentes, y al final, como te comentaba antes, la defensa de área pues está siendo clave en la racha de victorias, y sobre todo yo creo que debe de ser algo sobre lo que edificar el crecimiento del equipo de aquí hasta que concluya la temporada, porque al final un filial está en constante evolución. Y bueno, aunque todavía se concedan muchos espacios en defensa, yo creo que el Castilla ha mejorado bastante, sobre todo por el apartado defensivo, que luego ha sido lo que ha permitido que las individualidades decidan partidas y que la asociación fluya mucho mejor. En esa mejora de la que me hablas, ¿crees que tiene más que ver la calidad individual de los jugadores? Que es verdad que la camada ahora de la fábrica es bastante buena. ¿O consideras o crees que el sello de Raúl como entrenador está bastante presente en cómo juega y en cómo compite este equipo? Pues creo que ha sido una mezcla de ambas cosas, porque creo que las lesiones también justo coincidió en los partidos, por ejemplo, del mini clásico. Recuerdo que los dos laterales derechos estaban lesionados, entonces creo que también Raúl ha tenido que ser un poco funambulista en ese sentido, porque ha tenido que sopesar muchas alternativas, que comerse mucho el coco en ese sentido, y ahora yo creo que es un poco de las dos. Al final las individualidades son las que hacen que un equipo, son las que marcan la diferencia entre que un equipo pelee por los primeros puestos, un equipo se quede en tierra de nadie o un equipo esté más en la zona baja. Y luego Raúl, con su intervencionismo, al final es muy buen gestor de grupo, pero también se ha erigido como un técnico bastante flexible en ese sentido. Y ha sido pues el que ha sabido reubicar a Pablo Ramón en el lateral izquierdo, ha sido el que ha apostado por Rafa Marín. Luego, por ejemplo, también hace algunas pequeñas modificaciones dentro del partido en lo que al sistema de juego se refiere. Pasa de cerrar de un 4-4-2 a un 4-3-3, o pues cambia el sistema, o a lo mejor cierra con Pablo Ramón como central y acompaña a Peter como carrilero. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido una mezcla de ambas cosas. Creo que el Castilla, con sus individualidades, ha crecido, y ese crecimiento se ha visto potenciado por el intervencionismo y la flexibilidad de Raúl, que también sin duda tiene parte de culpa de esa mejoría. Sí, sin duda. Yo creo que también es verdad que, bueno, por lo que leo, ¿no? Y lo que he podido ver del Castilla, es verdad que un poco lo que decíamos antes, ha conseguido imprimirle a un equipo muy joven ese carácter competitivo, ese no, bueno, que haya momentos duros en los partidos en los que no se venga abajo, al contrario. Y bueno, yo también coincido contigo en que creo que esa mejora que ha experimentado el Castilla desde el principio de temporada hasta ahora, pues tiene obviamente parte del sello de Raúl como entrenador. Y yendo un poquito más a lo que, bueno, lo que el domingo a las 12 los aficionados del Linares vamos a ver en el campo, centrándonos en el aspecto ofensivo que creo que hay jugadores para llamar la atención y para centrarnos un poco en ellos. ¿Cómo ataca este Castilla? En el sentido de cómo se siente más cómodo o cómo intenta priorizar su ataque o gestionar sus ataques cuando tiene la pelota. Pues el ataque del Castilla, yo si tuviera que definirlo con una palabra, sería como asociativo. Creo que dentro de que Raúl cuente con jugadores individualistas en términos de autosuficiencia, creo que también tiene jugadores como Dotor, como Mario Martín cuando ha jugado, como Arribas, que al final quieren pues un juego dinámico, un juego asociativo, un juego que permita producir en base al balón, en base a tener la posesión. Entonces, cuando no la tienes, precisamente cuando sufre. Pero si el Castilla domina con balón, el juego es paciente. Sí que es verdad que a veces incurren en precipitaciones, pero por lo general el juego es paciente. Los centrocampistas tienen mucho peso sobre cómo se desarrolla la jugada, y luego los extremos, normalmente a pierna cambiada, lo que permiten son las subidas de los laterales, y luego en un centro lateral pues encontrar a la tasa, que al final es un delantero alto, es un delantero con una buena envergadura, y al final lo que hace es fijar a los defensas
y luego recurrir a esa punta de velocidad que tienen para anticiparse. Entonces, en ese sentido, el Castilla ataca de forma ordenada. Sí que es verdad que normalmente los problemas suelen venir en la defensa, pero por norma general el Castilla ataca de forma ordenada y sobre todo yo creo que cuando coge o tiene la oportunidad de tirar algún contragolpe, el Castilla es un equipo imparable. Al final tiene auténticas balas por ambos costados y sobre todo tiene jugadores capaces de proyectar a esas balas que te comento. Sí, hoy fíjate, escuchando la rueda de prensa de Alberto González, del entrenador del Linares, le preguntaban por el Castilla y obviamente lo valoraba muy, muy positivamente como equipo, aparte de por la calidad, por la racha que lleva. Y una de las cosas en las que hacía más incidencia, personalizando sobre todo en los extremos, que es lo que tú has comentado, es esa capacidad de ciertos jugadores que juegan en banda de ser muy autosuficientes y de gestionar o de crearse ocasiones por sí mismos. Y destacaba principalmente eso, ¿no? Que ante partidos en los que, bueno, un repliegue bajo se le puede atragantar un poco, tiene jugadores que individualmente son capaces de generarte ocasiones y romperte un poco la dinámica del partido. Claro, y además normalmente se dice que el gol es el hijo del juego, pero ahí no se tienen en cuenta individualidades que a lo mejor cuando el contexto no es favorable o cuando el equipo propone un guión que no termina de potenciar las cualidades, en este caso del Castilla, esas individualidades son las que van a marcar la diferencia. Entonces, ahí el Castilla, sobre todo con los extremos, también con Arribas, creo que va un pelín por delante del resto de equipos, porque al final el volumen de juego que se generan para sí mismos y también para el resto es altísimo en ese sentido. Y teniendo en cuenta que lo que comentan, ¿no? Que es un equipo muy asociativo y que siempre va a intentar ser protagonista con la pelota, supongo que habrá habido partidos en los que no habrá podido tener el balón tanto como le gusta al enfrentarse a rivales que apuesten un poco por lo mismo, ¿no? Te lo digo porque en Linares, sobre todo ahora con Alberto González, el cambio de entrenador hace casi ya 2 meses, es un equipo de mucha pelota, con jugadores, sobre todo ahora en el centro del campo, ¿no? Con Rodri, que lo está acompañando de Meléndez, que es otro jugador súper creativo, con Frank Carnicer por delante. El Linares siempre va a querer tener la pelota y más en casa. ¿Cómo se le plantea al Castilla ese tipo de escenarios en los que el rival va a haber fases en las que también tenga mucho el balón? Bueno, pues ya es un contexto con el que se ha topado, por ejemplo, en el mini clásico o contra el Villarreal B, ambos equipos, tanto el Barça como el Villarreal B, buscaron también ser proactivos con balón y en ese sentido el Castilla sí que es verdad que yo noto cierta tendencia a querer dominar con la pelota, pero en ese sentido tampoco pone ninguna pega porque cuando el rival tiene el balón, sí que es verdad que al final las posiciones no están tan ordenadas como cuando no se tiene la pelota, entonces yendo un poco también por la línea de las individualidades y de la verticalidad y de la velocidad que suelen atesorar los extremos, pues el Castilla no sufre porque también tiene la oportunidad de tirar algún que otro contragolpe. Sí que es verdad que, como te comentaba, yo creo que el Castilla cuando más sufre es cuando le plantean un juego directo en el que ni tiene el balón el propio Castilla ni tiene el balón el rival, sino que el balón pues a lo mejor se pasa más tiempo parado por interrupciones o en el aire por juego directo. Entonces, bueno, habrá que ver qué tipo de contexto propone el Linares, pero yo creo que de primeras el Castilla buscará dominar con la pelota, pero en caso de no poder hacerlo, creo que tampoco presentará ningún tipo de inconveniente a que sea el Linares quien apueste por proponer con el balón y el Castilla esperar, porque esperando con una presión alta, que es a lo que suele acostumbrar Raúl, también es un equipo proactivo, lo único que cambia es que no tiene la pelota y que no puede, pues en ese sentido, asociarse o tirar combinaciones o paredes o proyectar a extremos en zona tres cuartos. Sí, eso último que me has comentado, lo del tema de la presión alta, enlaza ya un poco con el siguiente punto que quería hablar, ¿no? Hemos hablado ahora mismo de cómo ataca, el siguiente sería un poco cómo defiende, porque es verdad que, y lo están reconociendo gran parte de los entrenadores en ruedas de prensa en las previas en esta categoría, que hay muchísimo equipo que apuesta por la presión alta, cada vez se ven menos repliegues bajos y normalmente se va a apretar muy arriba. Entiendo por lo que dices también que el Real Madrid de Raúl es un equipo que intenta justo eso, ¿no? Ir a robar arriba y recuperar en campo contrario. Sí, yo creo que de primeras la premisa inicial es esa. Sí que es verdad que luego tampoco tiene ningún tipo de problema en posicionarse quizá en un bloque medio, pero al final, como te comento, si se posiciona en un bloque medio y el rival apuesta por fuego directo, sí que es verdad que ahí empiezan un poco los inconvenientes y las carencias del Castilla. Entonces, respecto a las primeras jornadas, lo que ha mejorado el Castilla es la defensa de área, los repliegues mucho más ordenados, mucho más coherentes
los extremos ayudan a los laterales con coberturas, con ayudas constantes y frecuentes, y al final pues sí que es verdad que conceden mucho en algunas ocasiones, sobre todo en los tramos finales, cuando ya el cansancio un poco que ahoga y el fuelle falta, pero el Castilla, por norma general, el Castilla de ahora mismo defiende bien. Otra cosa sería que el Linares apostase por un juego directo, que ahí sí que es verdad que los defensas del Castilla suelen sufrir más, yo creo que más por no conocer del todo la sensación de tener que verse expuestos a tanto juego directo que por propios fundamentos defensivos. Sí, ahí el Linares en juego directo no va a hacerle mucho daño, porque tiene un delantero para hacerlo. Chaniz es un delantero de altura, de envergadura, que sabe jugar de espaldas, que tiene buen juego aéreo, pero bueno, al final eso es más un recurso para ciertos momentos y no tanto el discurso principal del equipo, que como te decía antes, es tener la pelota, intentar circular, y entiendo que en ese sentido son dos equipos similares. De hecho, fíjate que en la jornada pasada Linares jugó contra el Costa Brava y le ganó 1-4 allí, y reconocí a Alberto González que uno de los partidos que tenía más interés por ver para analizar al Costa Brava antes de ese día era el partido contra el Castilla, entendiendo que el Castilla y el Linares pues tienen fundamentos tácticos y a nivel de juego bastante parecidos. Es verdad que con esa expulsión tan temprana en el partido fue por otros derroteros y conclusiones podían sacar menos, pero era uno de los que él hizo hincapié en que era un partido que le interesaba ver para ver un contexto en el que el Costa Brava podría sentirse parecido a como sucedió en el otro partido. Entonces entiendo que desde ese punto de vista hay bastantes similitudes en cómo ambos equipos quieren relacionarse con el juego y con el balón. Y luego yendo un poquito más a centrarnos en puntos más concretos del Castilla, ¿cuáles dirías tú que son los puntos fuertes que tiene como equipo y de la mano también los puntos débiles? Pues yo creo que los puntos fuertes sobre el que se fundamenta todo lo que es el Castilla ahora mismo es que mantiene el mismo núcleo, el mismo sistema de juego que la temporada pasada, y en ese sentido se ve que los jugadores del Castilla se conocen, que hay mucha comunicación, mucha química entre ellos. Luego al final otro de los puntos fuertes al que no hay que hacer de menos son las individualidades. Creo que es algo que muchos de la categoría desearían tener, porque al final tanto Peter como Aranda, como el propio Rivas, como el propio Doctor, llegando en segunda línea, son capaces de sumar cuando el contexto a lo mejor del partido no es del todo favorable. Pero bueno, como puntos fuertes te mencionaría eso, el mismo núcleo, entendimiento, mucha química, las individualidades en momentos puntuales y sobre todo también la versatilidad como equipo. Creo que es un equipo, como te comentaba, capaz de proponer con balón, de dominar el partido desde la pelota, pero también un equipo capaz de contragolpear y en esos contragolpes ejecutar al rival y vamos, creo que en ese sentido es versátil y es un equipo polivalente porque maneja varias facetas, no se ciñe únicamente a un plan A y en ese sentido maneja alternativas y un abanico de recursos bastante amplio. Luego, como punto débil, te diría sobre todo la defensa de área, creo que es algo sobre lo que se ha mejorado, pero que no está del todo pulido y del todo perfeccionado. Y en ese sentido creo que el Castilla todavía va a poder sufrir algo si es que se da un partido en el que el rival propone justamente eso. Y bueno, al final luego, como hablábamos, todo el tema de la precipitación, las ganas que están mal, entre comillas, canalizadas, creo que es lógico en filiales, creo que es lógico, por ejemplo, cuando el marcador no es favorable o cuando generas ocasiones pero no terminas de materializarlas. Y en ese sentido creo que la vulnerabilidad defensiva y la precipitación son los puntos más débiles del Castilla. Sí, el Linares también ha tenido momentos en los que lo que más se le ha achacado han sido, sobre todo, quitando estos dos últimos partidos que han estado en general bastante bien, ciertas desconexiones, ¿no? Es algo también, por ejemplo, que le ha pasado al Villarreal B, que acumula 3 partidos seguidos y no tanto por falta de nivel o que estén jugando peor, sino por esos momentos en los que te desconectas o te desconcentras en ciertos puntos del partido. Y es verdad que esta categoría estamos viendo que está proponiendo o está exhibiendo una mejora del nivel enorme. No es la segunda vez de los años atrás y con poquito que te desconectes del partido te penaliza mucho. Te quería preguntarte, hablabas sobre todo de la defensa de área, ¿no? Te quería preguntar por los dos centrales, ¿no? Entiendo que muy probablemente serán Gila y Rafa Marín los que jueguen. ¿Qué tipo de centrales son? ¿Son centrales rápidos para defender a campo abierto si el Castilla defiende arriba?
¿Son centrales que se sienten más cómodos si tienen que jugar cerquita del área? Pues son un poco el yin y el yang, porque Mario Gila tiene unas condiciones físicas que le permiten mismamente recuperar la posición con mucha facilidad, recurriendo únicamente a la velocidad, y Rafa Marín es el otro extremo porque en ese sentido no es tan veloz, pero desde la interpretación del juego, desde el rigor táctico, siempre suele anticiparse y suele protagonizar acciones defensivas soberbias, teniendo en cuenta que es su primera temporada en la categoría, su primera temporada en el Castilla. Entonces, en ese sentido, creo que se complementan muy bien. Y luego, al final, si a eso le sumas a Pablo Ramón, otro portento físico, que además desde la conducción te puede sumar en salida de balón, y a Sergio Santos, que no reluce como el resto, pero que siempre cumple, es un soldado a la causa. Creo que la línea defensiva del Castilla queda bien parada y sobre todo creo que ha encontrado Raúl esa química, ese equilibrio que le permite que los laterales luzcan y que los centrales no se vean excesivamente expuestos. Sí, el Linares es verdad que es un equipo que, bueno, en cuanto a delanteros, no tiene delanteros especialmente rápidos que puedan, bueno, en un momento dado el Castilla defendiendo muy arriba, eh, hacerle daño a esa espalda, porque creo que tanto ni Echanis tiene esa velocidad, Hugo Díaz tampoco, Copete en cierto momento la puede mostrar, pero no excesivamente. Y seguramente sean más bien los jugadores de banda, ¿no? Si juega Sanchidrián o si entra Carracedo o la llegada sobre todo de Perejón y Barbosa desde las bandas, los que pueda hacer un poquito más de daño. Pero centrándonos, y es otro punto que quería comentar, en el enfrentamiento entre los delanteros del Castilla y los centrales del Linares. El Linares está jugando ahora mismo con Fran Lara y Josema como pareja de centrales. Josema un central de toda la vida, pero Fran Lara es un centrocampista box to box reconvertido a esa posición por necesidad, no porque el Linares no tenga centrales, que los tiene, sino porque el nivel de otros como Lolo Guerrero o Andrew pues no estaba siendo el esperado. Normalmente están jugando ellos dos, el Linares está defendiendo mucho mejor, pero una de las pegas que está teniendo el equipo, sobre todo en partido de atrás, es que cuando defiende muy arriba y el Linares es muy valiente en sus planteamientos y normalmente defiende con la línea muy adelantada, la espalda de los centrales está siendo un punto en el que los rivales le están haciendo mucho daño. Han pasado por Linarejos equipos con delanteros y extremos también muy punzantes, muy profundos. No sé cómo encaja ese tipo de centrales y ese tipo de defensa adelantada que deja bastantes huecos y que no siempre recuperan muy bien la posición con los jugadores de arriba del Castilla, no tanto con los extremos, que entiendo que Peter es un jugador muy profundo, sino sobre todo con los delanteros, ¿no? Quizá con Aranda, aunque juegue más en banda, y sobre todo con la tasa. Pues bueno, yo creo que la tasa engaña un poco. Sí que es verdad que de primeras puede parecer un delantero tosco, un delantero bastante torpón con el balón, pero es todo lo contrario. Lejos de esa torpeza que puede irradiar de primeras, luego es un delantero muy rápido, tiene una punta de velocidad asombrosa. Sí que es verdad que reluce menos esta temporada, tampoco porque no ha tenido mucha suerte. Luego está Andri, que sí que es verdad que ha sumado, pero yo creo que será la tasa el nuevo elegido y en ese sentido si tuviera que imaginar o que decirte ahora mismo un contexto de partido en el que los delanteros del Castilla se van a sentir cómodos, te diría uno en el que la defensa rival saltase a presionar y dejase huecos tanto a la espalda como entre los propios defensores del equipo. Entonces, habrá que ver quiénes son los extremos, pero yo creo que el Castilla de primera se va a topar con un contexto que le va a beneficiar, sobre todo porque tiene jugadores para potenciar esos espacios que se pueden quedar libres para ocuparlos y un 9 que al final lo que va a hacer es fijar mucho a los delanteros porque no solo es amenaza por arriba, que es lo que de primeras podemos pensar todos cuando vemos a la tasa, sino que también entiende muy bien el juego, lo ejecuta todavía mejor y también va bien con los pies en términos de asociación o de combinación. Y si tú, teniendo en cuenta ese contexto de partido que se puede dar, ¿no? Yo creo, me imagino, o en mente tengo un partido muy de fases o muy de tramos, ¿no? Creo que va a haber momentos en los que el Castilla obviamente va a ser dominante, creo que va a haber otros en los que el Real Madrid, iba a decir, el Linares lo va a ser, porque son dos equipos que apuestan por eso. Seguramente habrá que esperar un poquito al tramo final, ¿no? Esos minutos 70, al Linares es verdad que a nivel físico la categoría le está costando mucho, porque tiene muchos jugadores de la antigua Segunda B, incluso de parte baja de la tabla, que a nivel físico no estaban acostumbrados a un ritmo muy grande de juego. Es una de las pegas principales por la que ahora mismo está en esta posición de la tabla y lo que más le está costando adaptarse de la categoría. Teniendo en cuenta un poco eso,
y la dinámica en la que llega el Castilla. ¿Qué jugadores a seguir o en quién pondría especialmente la lupa de cara a que puedan tener una buena actuación el domingo? Pues yo creo que de primeras, Rafa Marín, creo que va a saber dar continuidad a ese buen juego que estaba teniendo en las últimas jornadas. Luego también me gusta mucho Morante, creo que es un centrocampista versátil que parte desde la base de la jugada, pero que luego interpreta muy bien lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Sí que es verdad que sale de lesión y Mario Martín lo está haciendo bien, pero creo que Morante también cumplirá. Y luego los dos extremos, tanto Peter como Aranda, creo que son jugadores bastante interesantes, autosuficientes, y en ese sentido el Linares tendrá que tener cuidado. No se sabe todavía si serán titulares porque vienen de jugar 90 minutos en UEFA Youth League, pero si no lo hacen, tanto Marvin como Jaume Jardí, que serán sus sustitutos, creo que ya han demostrado esta temporada que tienen condiciones suficientes para cumplir. No me han mencionado a Rivas. No sé si no llega o está lesionado. Sí, no está lesionado. Lo único que pues últimamente sí que es verdad que no atraviesa su mejor momento y en ese sentido creo que bueno, el último partido no jugó como titular, por ejemplo, entonces ante la posibilidad de que tampoco lo hiciera, pues no quería mencionarlo, pero sin duda es un jugador a tener en cuenta, un jugador capaz de lo mejor de este Castilla, pero sí que es verdad que tiene que ser un poco más constante y un poco más regular porque al final si no, el talento malgastado es una de las peores cosas que hay en el fútbol y viendo un jugador de sus características me cuesta mucho pensar en que no sea diferencial, pero sí que es verdad que está un poco ahora en un segundo plano, que tanto Aranda como Peter acaparan todos los focos y que para el Castilla sería una buenísima noticia que se reencontrase con su mejor versión porque sin duda es un jugador que en la categoría es determinante. Con la irrupción de Aranda y Peter, que creo que están jugando ambos en banda, ¿no? A pie cambiado. Si entra Rivas, entiendo que lo haría como media punta, ¿no? Sí, así es. Raúl suele apostar por un 4-3-3 en el que los tres del centro del campo se escalonan a alturas diferentes. En la base de la jugada está Morante, Antonio Blanco o Mario Martín, que son los tres que han jugado. Luego por delante, desde el perfil izquierdo, suele estar Doctor. Y luego un poco por delante, más cerca de la tasa que del propio Doctor, suele estar Sergio Rivas. Sí que es verdad que es una posición que ha bailado, en la que también han jugado tanto Teo como Aranda, que abandonaba la banda y se iba un poco más al carril central, pero Raúl suele apostar por un 4-3-3 en el que mucho del peso del juego del Castilla pasa por sus centrocampistas. Y yendo un poquito ya a cerrar la charla, ¿no? Quería acabarla un poco con el 11 un 11 que lanzaras tú o que creas que puede lanzar Raúl. Y bueno, aquí me vienen a la mente jugadores como Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco. Miguel Gutiérrez creo que está saliendo de lesión, creo que ha vuelto a entrenar y estaba volviendo en dinámica. Pero Antonio Blanco, siempre y cuando no vaya convocado con el primer equipo, debería ser titular casi fijo, ¿no? No sé qué me puedes contar de ellos dos. Sí, pues Miguel yo creo que está justo en el último tramo de lo que es la recuperación post-lesión. Creo que está entrenando con el grupo y que será importante en el primer equipo, sobre todo porque es un perfil de lateral diferente a lo que ya tiene Ancelotti con Mendy y con Marcelo. En el caso de Antonio Blanco, creo que está totalmente concentrado con el primer equipo, porque al final hacer que Antonio Blanco bajase al Castilla sería no solo frenar la irrupción de Morante, que este año sí está jugando en su posición, sino de un Mario Martín que subiendo del juvenil B ha demostrado unos fundamentos defensivos altísimos que han sido también los que han mantenido con vida al Castilla cuando ha venido justo toda la racha de victorias. 4 victorias en los últimos 4 partidos, 8 goles a favor, 1 en contra. Creo que al final Mario Martín ha sido clave y sobre todo sus fundamentos defensivos. Entonces, creo que visto el nivel de minutos que acumulan los centrocampistas del primer equipo, los pocos que acumula Blanco, creo que será importante en la rotación y creo que el Castilla pues apostará más por Morante y Mario Martín en ese sentido. Y Miguel, ¿Cómo crees pues que quedaría el 11 entonces? yo creo que en portería suele cambiar bastante, pero bueno, el último jugó Tony Fuidías, creo que este lo jugará Luis López. Creo que la línea defensiva estará compuesta por Santos como lateral derecho, Gila y Rafa Marín en el eje de la zaga, Pablo Ramón como lateral izquierdo. Luego ya los tres del centro del campo serán Morante, Doctor y Sergio Arribas.
Y luego las dudas me llegan en los extremos. Yo de primeras te diría que van a jugar tanto Peter como Aranda, pero no me sorprendería que jugasen Marvin y Jaume Jardí, porque los dos primeros jugaron entre semana en la UEFA Youth League los 90 minutos contra el Sheriff y bueno, arriba la tasa creo que se ha ganado la titularidad y que sin duda aporta mucho al Castilla, bastante más que Andri, de hecho. Otra opción, ¿no? No sé no si la ha contemplado Raúl en otras ocasiones, si da descanso a Peter Federico, por ejemplo, meter a Rivas como falso extremo izquierdo, derecho y meter a alguien más en centro del campo, ¿no? Bueno, eso lo hizo más en la UEFA Youth League cuando disponía de centrocampistas más hechos para esa función de unir lo que es el centro del campo y el ataque. No me sorprendería ver a Rivas más tirado al costado derecho, pero siempre suele iniciar en esa posición y en caso de que fuese otro el que ocupase la banda derecha, si no es Marvin, que creo que es el principal sustituto de Peter, sería yo creo que David González, que tampoco jugó de titular en la UEFA Youth League, que no está teniendo mucho protagonismo y que dudo mucho que ahora entre al 11, pero con Raúl nunca se sabe, porque mismamente la jornada pasada entró Jaume Jardí, que no estaba teniendo prácticamente minutos, de hecho lo hizo bien y repartió una asistencia. Bien, pues por cerrar ya un poco, viendo un poquito los últimos resultados del Castilla, ¿no? Y esta racha de victorias consecutivas, parece que es verdad que el equipo en casa se siente súper cómodo, no solamente gana, sino que golea incluso con contundencia. Fuera de casa creo que la última victoria fue ante el Costa Brava, ¿no? Un resultado de 0-1. Y el Linares es verdad que viene muy buena dinámica de ganar al Villarreal B en un partido que fue un punto de inflexión grande y después la semana pasada de ganarle 1-4 al Costa Brava. ¿Qué Castilla te imaginas, teniendo en cuenta que no va a jugar en Valdebeba, sino que va a venir a un campo que muy probablemente encima tenga la mejor entrada de la temporada hasta ahora, casi con total seguridad? Pues me imagino a un Castilla prácticamente igual que la versión que estamos viendo en el Di Stéfano. Creo que al final, si por algo se ha caracterizado este Real Madrid Castilla, el de ahora, es por ofrecer la misma versión tanto en casa como fuera de ella. Sí que es verdad que a lo mejor de inicio puede ser un poco más pragmático, un poco más conservador, pero creo que al final lo que va a buscar el Real Madrid Castilla es anotar el primer gol, si lo consigue anotar el segundo. En ese sentido, sí que es verdad que hay un poco de diferencia entre el filial y el primer equipo porque no se sacia este Castilla. Entonces, en ese sentido, creo que como te comentaba, va a ser un equipo que busque proponer con balón, generar peligro con balón y al final, aunque la racha de Linares quizá de primera se imponga un poco, creo que los futbolistas de Raúl tienen la suficiente confianza tanto en sí mismos como en el colectivo como para creerse dominadores y para luego tratar de trasladar al césped ese control que han demostrado pues, en jornadas anteriores, tanto ante el Villarreal B como ante otros equipos que han quizás sufrido las consecuencias del mal inicio con una racha que ahora mismo es intratable el equipo. ¿Cómo está respondiendo el Castilla en partidos en los que no se pone por delante en el marcador? Porque es verdad que lo que comentan, ¿no? Es un equipo insaciable que cuando marca el primero quiere ir a por el segundo. ¿Cómo está respondiendo en partidos en los que encaja incluso el primer gol y tiene que ir a remontar ese resultado adverso? Pues el ejemplo del partido contra el Villarreal B, mismamente se pone por delante en el marcador el Villarreal B y luego el Castilla lo que hace, pese a caer en momentos de precipitación y de ansia desmedida, es buscar el empate y no saciarse hasta que lo consigue. Y cuando llega el empate, pues empezar otra vez, digamos, ese círculo vicioso de volver a buscar un gol que le permita respirar con tranquilidad y volver a desplegar su juego. Al final, como te comento, no es de esos equipos que a lo mejor hay en primera RFF, que cuando meten el primer gol se vuelven un poco más pragmáticos, un poco más conservadores, un poco más miedosos o temerosos en ese sentido. Creo que el Castilla, si empieza anotando, seguirá en busca de anotar otro gol y si empieza perdiendo, querrá cuanto antes igualar la contienda y el marcador. Muy bien, pues yo creo que con esto prácticamente que hemos hecho una previa bastante completa y que permite hacerse una idea del partido que vamos a ver el domingo. Nada, darte las gracias por pasarte por aquí y contarnos un poquito cómo es este Real Madrid-Castilla. Y si no has visto mucho del Linares hasta ahora, espero luego hablar contigo y que me cuentes tu impresión de qué te ha parecido como equipo y bueno, seguir manteniendo un poco
ese intercambio de información después del partido. Sí, tengo muchas ganas, la verdad. Ya el otro día estaba hablando con Rafa grabando para Balón de Bronce y me comentó que el Linares venía en buena dinámica y también pues es una prueba de toque importante para el Castilla porque es un equipo que viene en racha, pero se va a enfrentar a otro equipo que también viene en racha. Entonces, en ese sentido, yo creo que será un escollo importante y sin duda habrá que ver cómo se resuelve. Muy bien, pues yo te animo a que te fijes especialmente en los dos centrocampistas del Linares, que seguramente jueguen Rodri y Meléndez. Podemos decir que son nuestros Toni Kroos y Luka Modric ahora mismo. Es verdad que el centro del campo del Linares es súper creativo. Ahora mismo no está jugando con ningún jugador de corte defensivo, al contrario. Y es verdad que esa valentía y esa creatividad que tiene se muestra mucho en el campo. You want me cry?